Bien, entonces, a todos los presentes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para quienes no me conozcan, soy Diego Fernando Cardona. Tengo varios sombreros. Uno de ellos es apoyo al Foro Permanente de Ciencia y de Educación para el Desarrollo y la Paz. Esto es un, llamémoslo, tanque de pensamiento, en el cual venimos trabajando desde hace ya casi 12 años en la perspectiva de apoyar el sector de la educación, el sector de la ciencia, en lo que sería la definición de lineamientos, de tendencias, de propuestas de política pública que nos aporten, y más teniendo en cuenta que tanto la ciencia como la educación son pilares fundamentales para el desarrollo del país. Con el doctor Claudio Rama, a quien muchos ya conocen, inclusive ahí veo algunos mensajes en nuestro chat. Muy seguramente tú también los estás viendo, Claudio. En particular, pues la doctora Lorena Gardner, del CNA, Querida Lorena, con la que muy seguramente ya has tenido interacción, pues te está mandando un saludo muy especial. Como se dan cuenta, la idea básica de esta corta conversación con el doctor Rama es tener un abrebocas para un evento muy interesante en el que también el doctor Claudio nos estará acompañando en el mes de octubre. Ahorita comentaré al respecto de este interesante evento en el cual estaremos también contando con la participación de Claudio. Acá hay un tema bien particular. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para hacer una breve presentación de ese interesante evento en el cual estaremos participando todos, estarán cordialmente invitados. Hoy es un evento abrebocas, en el que tendremos la presencia de nuestro gran amigo de Colombia. Yo creo que, Claudio, cada vez que te invitamos de Colombia, tú casi que ni lo dudas. Inclusive te agradezco muchísimo que hayas podido mover tus agendas para poder estar con nosotros en este evento que lo que busca es dar ese primer avance para que luego nos veamos con tranquilidad y con un mayor tiempo y la posibilidad de conversar. Aquí pues no tendremos esa posibilidad con los participantes en el mes de octubre. Miren, nosotros dentro del Foro Permanente de Ciencia y de Educación, como les decía hace unos minutos, nos dedicamos básicamente a proponer alternativas viables de apoyo al sector de la ciencia y la educación. El Foro Permanente, pues como les decía, lleva más de 12 años haciendo ese tipo de ejercicios. Ya llevamos 21 cátedras en las cuales nos sentamos entre expertos, entre amigos, entre conocedores, que lo que deseamos es mejorar nuestra situación como docentes, como investigadores, como partícipes activos de este pilar del desarrollo. En Medellín, el próximo 6, 7 y 8 de octubre, estaremos hablando de un tema que es fundamental y que hoy, con Claudio, lo tocaremos rápidamente, que es la transformación digital en la educación. Y esto pues tiene una serie de implicaciones importantes en la política pública de ampliación de cobertura con calidad. Ese va a ser el foco central de nuestro evento en Medellín. Ahora bien, ¿cómo va a ser el ejercicio? Arrancaremos el jueves 6 de octubre en la bella ciudad de Medellín. Todos los que estamos aquí conectados recibiremos la información específica desde el Foro Permanente de Ciencia y de Educación para que tengamos la posibilidad de registrarnos y la posibilidad de participar activamente en este ejercicio. Como en todas las sesiones previas de la cátedra, en las 21 sesiones previas de la cátedra, ya estamos en la 22, siempre la apertura lo hacen los viceministros del ramo en el cual estamos nosotros trabajando. Por ejemplo, finalizando el mes de junio, realizamos en la ciudad de Villavicencio una cátedra, la número 21, en la cual hablábamos del Marco Nacional de Cualificación y sus implicaciones en el proceso formativo y en ese cierre de brechas tan necesario que tenemos que tener con el sector empresarial. Ahí nos acompañaron el viceministro de Apropiación del Conocimiento de MinCiencias, nos acompañó el viceministro de Educación Superior en su momento, Maximiliano Rodríguez, y nos acompañó el viceministro de Empleo, que tiene mucho que ver con todos estos temas de Marco Nacional de Cualificación, el doctor Andrés Uribe. En esta ocasión, y dado que es transformación digital, esperamos que nos acompañe los viceministros tanto del MinCiencias como del MinTIC y de Mineducación.
Tendremos un panel ese jueves con directivos de instituciones de educación superior que ya tienen experiencias exitosas para que nos cuenten esa historia. Y adicionalmente cerraremos esa primera jornada de la tarde con un panel de formación virtual como respuesta a las brechas laborales, y es básicamente aquellas organizaciones que se dedican a los temas de formación y de enganche laboral. El viernes en la mañana tendremos nuevamente a Claudio. El doctor Rama nos acompañará con una conferencia sobre lo que tiene que ver con los modelos híbridos, básicamente, y es un poco lo que tocaremos hoy también rápidamente. Allí sí tendremos la posibilidad de conversar, de interactuar. Tendremos un panel de integradores tecnológicos que son básicos para la transformación digital del sector, y adicionalmente tendremos la presencia de un par de expertos internacionales en estos temas de gobierno digital, de política digital, en fin, de eso se trata. En la tarde del viernes nos distribuiremos los que estemos allí en el evento en Medellín en 5 mesas para discutir y proponer. Esto no es ser críticos destructivos, sino críticos constructivos. Hablaremos sobre los diferentes marcos normativos que se requieren para la transformación digital. Miraremos los temas institucionales, cómo adecuamos a nuestras instituciones para que puedan asumir este reto, y no solamente es de educación superior, son las diferentes vías de educación que ya la norma colombiana nos está permitiendo. Hablaremos de diseños curriculares y un tema crítico que es la financiación de esos esfuerzos que hagamos desde las instituciones de educación superior y de educación de manera genérica. Y cerraremos con una mesa relacionada con cooperación y competencia. Durante toda la tarde del viernes estaremos mirando posibilidades, proponiendo, revisando opciones, para que en la mañana del sábado socialicemos esas conclusiones, esas propuestas que nosotros vayamos generando. Y cerraremos en la mañana del sábado con un panel de las asociaciones y gremios del sector, para que desde la perspectiva del sector cerremos y podamos tener un documento interesante. De eso se trata, de eso se trata. Ahora bien, ¿qué es lo que hoy haremos con Claudio? Pues hablemos, entre Claudio y yo iremos avanzando en un par de preguntas, una conversación informal alrededor de lo que es la educación. Ahí, para los que no conozcan a Claudio, el doctor Rama, pues hoy por hoy, tú me corriges, Claudio, pues estás de director académico de la UDE en Uruguay, ¿cierto? Esa es tu posición ahorita, llamémosla formal. Ahora, estoy completamente seguro que la posición que le encanta a Claudio es conversador de temas de educación en el hemisferio. Creo que varios de los que estamos aquí nos lo hemos encontrado en múltiples ocasiones en esa posición. Claudio, pues de formación básica, es economista, está especializado en temas de educación a distancia, tiene un máster y un doctorado en estos temas de la educación formales, aunque si mal no recuerdo tienes como 6 o 7 doctorados honoris causa que te han dado en todo el hemisferio por esa ingente labor que has desarrollado en el sector. No solamente en nuestros países, sino a nivel iberoamericano. Tú estuviste como director del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, ¿cierto? Allí estuviste un periodo interesante haciendo esfuerzos, no para el hemisferio, sino para Iberoamérica, desde la UNESCO. Así que pues la idea es que aprovechemos esa experiencia. Y a mí me encanta este último texto que publicaste a través de la UDUAL, en noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, en el cual pues estabas hablando de este modelo de educación híbrida. Nos mandó la pandemia, difícil coyuntura, muy terrible, pero que ayudó desde una perspectiva positiva, por decirlo así, a movernos hacia la digitalización. Es un texto que los que no lo conozcan, pues muy seguramente podrán referenciarlo porque está de libre acceso desde la página de la UDUAL. Pues, Claudio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y desde esa perspectiva que tú tienes y que acabo de mencionar muy rápidamente, ¿cómo observas esta evolución de los modelos de enseñanza en el hemisferio? Bueno, primero, Diego, muchas gracias por la invitación de conversar en este tema que tú estás impulsando fuertemente, que es un poco la transformación digital de la educación. Este es un escenario, hace 20 años, un gran especialista o de las primeras personas que entraron en temas de educación
virtual. Desde la UNESCO planteaba que el desafío era cómo virtualizar las universidades, y hoy, 22 años después de ese libro bien interesante, nos volvemos siempre a reencontrar de las dificultades de incorporar la tecnología. Y yo tengo la impresión de que nosotros tenemos varias tendencias muy fuertes y hay veces nos confundimos, que, digamos, el enfoque por competencias, las cualificaciones, la internacionalización, la virtualización, la articulación, son tendencias muy fuertes y que de alguna forma hay veces nos hacen perder el eje central, que es la diversidad. Yo creo que tenemos una concepción muy de modelos rígidos, muy de tendencias a estructurar digamos, tipologías o clasificaciones u estructuras de enseñanza, y la tendencia más fuerte es en relación a la diversidad. La diversidad dada por diversidad de públicos, así como hace muchos años se visualizaba claramente que la educación media o la educación escolar o la preescolar o la universitaria tenían que tener metodologías, instituciones, currículum, pedagogías diferenciadas, y cada vez más los públicos y los sectores son tan diversos que la diversidad es mucho más que una diversidad etaria o una diversidad respecto a obligatoriedad o no obligatoriedad de los mercados de trabajo. Y en este sentido, la sociedad tiende a la diversidad. Y por lo tanto, más allá de modelos, yo creo que lo que tenemos que hablar es diversidad de modelos. Sin lugar a duda, toda discusión de tipología nos lleva un poco a la analogía de Borges respecto a los tigres y entonces, bueno, hay tigres del emperador, están los tigres míos y tigres de papel, y las clasificaciones pueden ser infinitas. Y ese proceso de la diversidad y por lo tanto de la enorme diferenciación que puede haber, nos lleva al tema de la educación individualizada. O sea, ¿cómo podemos avanzar hacia la individualización de la enseñanza? Los modelos educativos, más que modelos educativos, lo que deben ser es modelos identificatorios o mecanismos identificatorios de subcultura, de subdemandas, de subsectores, que al final es la individualización de la educación. Yo creo que cuando nosotros decimos la fuerte dinámicas hacia lo híbrido, es una forma de diversidad. Cuando decimos la tendencia a la educación en red, es otra forma de diversidad, y prácticamente podríamos cada vez más avanzar hacia una evolución de los modelos educativos desde concepciones muy homogenizantes hacia la diversidad y la individualización. Sin lugar a duda que todavía no estamos en las formas de poder individualizar, porque las tecnologías aún no lo han logrado, porque los modelos de corte o los modelos de enseñanza se basan en grupos con relativa homogeneidad. Pero en todo caso, yo diría que si vemos el escenario de desarrollo de los modelos, siempre están apuntando a la diversidad y a la individualización. Eso para mí tiene el escenario también de los riesgos de la subespecialización o del fraccionamiento y hacer perder los espacios colectivos. Pero ese es un debate que de alguna forma es parte de cómo la diversidad se articula en los colectivos. Pero tiendo a pensar que todos estos caminos de competencias, internacionalización, virtualización, diferenciación, son caminos hacia el reconocimiento de cada vez más la diversidad. Cuando decimos inclusión, cuando decimos parte de políticas de regionalización o internacionalización, son formas de ir avanzando hacia la diversidad, que es finalmente para mí la búsqueda de lo individual de los procesos de enseñanza. Porque individual son las trayectorias, las capacidades
la forma de apropiación del conocimiento, los objetivos, los intereses, las voluntades y los esfuerzos, o los grupos culturales y sociales en los cuales cada vez son sociedades más diferenciadas y diversas. Mira, acabas de tocar un tema fundamental y es la diversidad. De pronto eres consciente de los esfuerzos reglamentarios y normativos que hemos venido haciendo en el país, aquí en Colombia, y en particular el último de los decretos que nos aporta en todo el tema de la formalización en la educación superior, el 1330, pues nos habla del reconocimiento de esa diversidad. De tal manera, pues, que independientemente de las estructuras curriculares o independientemente de las capacidades institucionales, el sistema de educación debería responder a esa diversidad. Y fíjate que acabo de hablar del sistema de educación, no de la educación superior, porque es que el sistema de la educación, tú lo mencionabas en tu comentario, inicia en el preescolar, desde el preescolar, pasando por la básica, la media, y ahí sí entramos a la educación superior, que pues todo el sistema tiene que estar alineado con esa diversidad. Y entre otras cosas, también de pronto eres consciente, creo que inclusive tú has participado mucho en todo este ejercicio de lo que hoy por hoy denominaríamos el Marco Nacional de Cualificación, que nos permite tener ya no la única vía normal de educación, formalismo de la educación, sino que ya tenemos 3 vías de formación. Por un lado, la de la educación, entonces pues es entrar al colegio, pasar por el bachillerato, graduarme del bachillerato, entrar a una institución de educación superior, sea técnica, tecnológica o educación universitaria, salir de allí, irme a hacer una especialización, irme a hacer una maestría, llegar al nivel de doctorado con los 8 niveles de la UNESCO. Nosotros en el país además ya tenemos de manera formal la línea de formación para el trabajo. Esa es una nueva línea, una nueva vía de educación. Y una maravillosa, que es el de reconocimientos de aprendizajes previos. Y además interesante que la reglamentación colombiana, y hace poco menos de 2 meses, se nos autorizó que esa educación para la formación, para el trabajo y el desarrollo humano se puede hacer en virtual. Que es donde tú tocas un tema ahí crítico, y es el uso de la tecnología para la ampliación de la cobertura con calidad. Y en esos términos, Claudio, ¿tú cómo ves ese ejercicio de superar los desafíos que nos pone la transformación digital de nuestras instituciones de educación? Y nuevamente, le quito el apellido superior, educación. Y la educación requiere de esta transformación digital. Y por eso el título de nuestra conversación. Pasemos del discurso, pasemos de la teoría y vayámonos a la acción. ¿Cuáles podrían ser esos desafíos que necesitamos superar en el proceso de transformación digital de las instituciones de educación, Claudio? Bueno, yo tengo la impresión de que ahí tú apuntabas muy bien el concepto de sistema. El sistema es una estructura que permite o que impulsa diversidad de instituciones y diversidad de modelos. O sea, la forma en la cual se responde a la demanda y a la sociedad no es a través de una institución, sino de una diversidad de instituciones, una diversidad de modelos, una diversidad de currículum, de pedagogía, de modalidades, en el marco de una lógica de sistema. El sistema es el que debe responder a través de la diferenciación y de la diversidad de los diversos actores. O sea que un sistema de educación superior o un sistema de educación es un sistema que lo que debe atender es a formas en las cuales se responde a una diversidad de demandas y de diversidad de expectativas a través de diversidad de instituciones. Esto nos plantea el problema de la regulación. Sin lugar a duda, la individualización o el exceso o el desarrollo de tipologías es un escenario que nos plantea los problemas correspondientes a la regulación. Y allí yo creo que está la contradicción y la tensión. Dentro de este concepto, es indudable que nosotros estamos pasando de una educación que yo le llamaba 3.0 o inclusive 2.0 a una educación o una universidad 4.0. O sea, la 2.0 para mí es la tiza, la lengua y el pizarrón, o la 1.0 tiza, lengua y pizarrón,
2.0, tiza, lengua y pizarrón con libro, o sea, como recurso de aprendizaje. 3.0 es todo eso, más radio y televisión y algunos recursos analógicos como videos. Y 4.0 lo digital. O sea que en la diversidad todas las estructuras están transformándose. Entonces, si bien el escenario del mundo es un escenario que nos lleva al 4.0, en términos de tecnologías, en términos de paradigmas intelectuales, en términos de forma de trabajo en red, también es cierto que nosotros vivimos en un continente altamente desigual y heterogéneo. Y también es cierto que los grados de avanzamiento de las sociedades no son iguales en todos los sectores y en todos los grupos sociales. O sea, la transición, que es una transición que estamos avanzando hacia una sociedad del conocimiento digital, tecnotrónica, postindustrial, como hay mucha terminología, no es una transición homogénea, no es una transición que se ve igual para todos los grupos sociales o para todos los sectores de formación o para todos los campos disciplinarios. O sea que también, más allá de la diversidad, lo que yo creo que tenemos que visualizar es la diversidad de las transiciones, la diversidad de velocidades en el aprestamiento. O sea, en el campo disciplinario de la informática o de la medicina o de la filosofía, sin lugar a dudas, los temas correspondientes a la transformación digital van a impactar en forma diferenciada. Correcto, en algunos componentes y en algunas áreas de la educación media o de base o superior también son diferenciadas. Y yo creo que eso es parte de un escenario en el cual la sociedad avanza en formas muy plurales, formas muy distintas, y también las resistencias sociales a la transición, efectivamente, también son distintas en términos políticos, en términos sociales. Alguna vez desarrollé un modelo que le llamé Modeva, en un libro que se llamó Nacimiento de la Educación Digital, y lo que analizaba es cómo los diversos sectores tenían una velocidad distinta de digitalización o de aprestamiento a la transformación digital o de resistencia. Un sindicato, una empresa de tecnología o una universidad focalizada en demandas de altos sectores o una escuela en una comunidad rural tienen distintos niveles de aprestamiento. Y por lo tanto eso requiere un tema de política, un tema de equilibrios, un tema de negociaciones, un tema de acuerdos, un tema de transiciones, en el sentido de las formas en las cuales se da el proceso. Cuando se analizó en algún momento todo el tema de los ludistas en la transición a la industrialización automatizada de la mecanización, obviamente mucha gente respondía rompiendo las máquinas. Era una forma de responder. La menos disposición digital también es una forma de responder. Pero esto implica también el riesgo de llegar tarde a el futuro. Aquí hay un problema en el cual los derechos digitales y las ecuaciones digitales de alguna forma son parte también del desarrollo de un estado de calidad superior en la calidad de vida de las personas. Pero de alguna forma yo vuelvo a plantear el tema de la equilibrio, del tema de los acuerdos, del tema de los consensos y de la planificación. La transformación digital tiene que ser una transformación planificada, programada. Déjeme cerrar una puerta, por favor. Estos son los beneficios de estar en trabajo remoto en casa. No solamente, no solamente son No, las no. mascotas, sino que también es el vecindario. No, no, no. En este caso, esta es la oficina y en la oficina tengo unos loros. O sea, es parte de un divertimento. Tengo una pareja de loros amazónicos y hay veces el cortejo del macho se vuelve muy ruidoso. Pero en todo caso, es la diversidad del aprestamiento que quería decir, un poco como reflexión, y que la transformación digital es una transformación que requiere un plan estratégico,
un plan estratégico de transformación digital, un plan con determinadas unidades administrativas focalizadas, con determinados consensos, determinados proyectos, con determinadas acciones, que es planificada, programada, consensuada y con tiempos correspondientes. Claudio, tú acabas de tocar varios temas en esta intervención, entre otros, pues obviamente la importancia de la planificación, de identificar esa necesaria transición. Y ahí en esa transición hacia modelos diferentes, no podemos decir que sean mejores modelos de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino modelos diferentes, modelos que han evolucionado a la tradicional, como tú lo llamabas, educación 1.0 de la lengua, para ir avanzando hasta la posibilidad que hoy tenemos de utilizar herramientas tecnológicas. Las tecnologías de la información y las comunicaciones nos proveen una gran cantidad de opciones, de herramientas maravillosas. Pero ahora, no podemos pasar sin ningún proceso planificado a hacer uso intensivo de esas tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo que nos ocurrió en el mundo, no solamente en Colombia o en Uruguay o en el hemisferio latinoamericano, lo que pasó en el mundo en el 2020, cuando en marzo en Iberoamérica nos mandaron a casa y nos dijeron vamos a hacer un aislamiento social preventivo en la perspectiva de controlar esa situación tan complicada que tuvimos de la pandemia. Y en ese orden de ideas, nos mandaron a todos a operar utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones. Tú hacías referencia a que llevabas 22 años intentando impulsar el uso de tecnologías, que se apoyara, se reconociera la diversidad. Cuando yo llegué al país, después de mi doctorado, por allá en el 2004, participé activamente en un proyecto muy interesante que fue la creación del Viceministerio de Educación Superior en Colombia. Tal vez tengas conciencia, Claudio, que de manera previa a la existencia del Viceministerio de Educación Superior, la política pública de la educación superior se manejaba desde un instituto que estaba por fuera del ministerio, el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior. En el 2004, por un aporte del Banco Mundial, se crea el Viceministerio de Educación Superior. Desde esa época, muchos expertos hemos venido participando en ese ejercicio de intentar reglamentar, formalizar la intervención de la tecnología en el proceso educativo. Y para bien o para mal, la pandemia, con todas las complicaciones que ello generó, el COVID-19, con todos los problemas que eso le impuso a la sociedad, tiene algo positivo, y es que de buenas a primeras nos vimos abocados a hacer uso intensivo de las tecnologías en nuestros procesos académicos, en nuestros procesos educativos. Ahí yo quiero ser muy cuidadoso y de pronto tú me corregirás o me complementarás, Claudio. Lo que vivimos en la pandemia no fue educación virtual. Vivimos una presencialidad asistida con la tecnología, que es muy bueno, qué bueno que lo logramos hacer, pero lo hicimos sin planificación. Coincidencialmente yo estaba en el 2019, finalizando el 2019, presentando una propuesta de investigación a la Fulbright para revisar los marcos reglamentarios, los marcos de política pública en nuestro hemisferio en relación con el uso de tecnología en la educación. Y una de las conclusiones previas, iniciales que tuvimos en su momento fue, oiga, en Latinoamérica no tenemos un desarrollo importante de política pública en uso de tecnología en la educación. En muchos países tenemos una muy buena política en educación, tenemos una muy buena política en tecnología, pero esa conjunción no está tan clara. Y en marzo del año 2020 nos mandaron a todos los del ámbito de la educación a nuestras casas, a los niños, a los jóvenes, a las casas, a conectarse utilizando plataformas tecnológicas, con una problemática, un desafío. Seamos asertivos en el lenguaje. No fue un problema, fue un desafío. Actitudes y aptitudes. La aptitud con P, la aptitud con P es tener el conocimiento, tener la habilidad, tener la competencia para hacer uso de tecnología. Y en muchas ocasiones no las teníamos o no teníamos la capacidad de conectividad en nuestras casas. O inclusive los mismos profesores no teníamos las habilidades, las competencias para poder utilizar la tecnología.
rápidas acciones de los colegios, de las universidades, de las instituciones de educación, fueron entrenamientos cortos de uso de herramientas. Importante, qué bueno que lo hicieron, pero nos quedaba muy atrás rediseños curriculares, se nos quedaron muy atrás diseños instruccionales, se nos quedaba muy atrás el uso complementario de acciones de presencialidad asociadas a la virtualidad. Y por otro lado, si mal no recuerdo, 2018, el informe del Banco Mundial de Desarrollo Humano estuvo dedicado explícitamente a la educación. Si no fue el del 2018, fue el del 2019, el informe de desarrollo humano del Banco Mundial. Y fue dedicado exclusivamente a la educación. No recuerdo el título, pero era algo así como Educación en Crisis. Y la crisis se planteaba o se explicaba, voy a ser simplista en mi fraseo del informe del Banco Mundial, por tres situaciones. Primera de ellas, tenemos una escolarización sin aprendizaje. Esa era una de las condiciones o situaciones que el Banco Mundial decía, miren, a nivel mundial tenemos esta situación. Una escolarización que no está generando los resultados de aprendizaje esperados. Segunda condición, las instituciones de educación están fallándole a la sociedad. ¿Y por qué le están fallando a la sociedad? Por esa primera condición. Ahora, es una responsabilidad de las instituciones de educación y el Banco Mundial decía, esto tiene una corresponsabilidad. Y tú hablabas del sistema. Y la responsabilidad estaba en manos del sistema, el marco reglamentario, estaban los insumos, recursos necesarios para poder acceder a una buena educación. Y el informe del Observatorio de la Educación de la UNESCO, que saca periódicamente el seguimiento al ODS 4, en el del 2020 decía algo así como que no vamos a llegar, como vamos, y además en plena pandemia no vamos a llegar. El del 2021 y 2022 que salió en marzo de este año decía algo así de, miren, esto es corresponsabilidad, no puede ser únicamente una responsabilidad de los estados. El sector privado, productivo, tiene que tener una participación activa en estos ejercicios. En ese orden de ideas, y además en una caída del interés en formarse en educación formal, en ese marco, y en este nuevo normal, comillas, porque finalmente no es un nuevo normal, es el normal en el que estamos viviendo, no es volver al anterior, tampoco es algo que nosotros hayamos programado, no ha sido prospectivo, esto fue de buenas a primeras, nos lanzaron a este ejercicio tan complicado. En este nuevo normal, y teniendo en cuenta tu experiencia, tu texto de los modelos híbridos, que podría de alguna manera hacer esa transición, ¿no? Oiga, aprovechemos lo mejor de los dos mundos, de la presencialidad que ha sido el hegemón durante miles de años, a esta virtualización a la cual nos vimos abocados, y lograr ese justo medio, aprovechemos lo mejor de los dos mundos. En ese orden de ideas, y sobre la base de tu conocimiento y de ese bello libro que publicaste a través de la UDUAL, ¿cuáles podrían ser un par de ejemplos de aplicación práctica en el uso de esos modelos híbridos? Yo diría que una de las cosas que nosotros hemos aprendido en la pandemia fue mucho más fácil relativamente pasar al escenario virtual que pasar al escenario post-pandemia. ¿Y por qué? Porque en el escenario de la pandemia no tuvimos opción, no tuvimos elección, sino que había una sola oportunidad, una sola modalidad, una sola opción que la tecnología nos brindó por suerte y que además es una opción de la educación sincrónica que no estuvo habilitada para los otros sectores de la educación. Prácticamente solo la educación universitaria o superior o algunos niveles de educación técnica profesional pudieron acceder a este tipo de tecnología en términos pedagógicos. Era claro que para los niños este modelo no lograba responder o resolver las formas de acceso. Por lo tanto, para mí aquí hay un tema que tiene que ver con elección. La pandemia no tuvo elección. Ahora se nos vuelve un escenario más complejo porque tenemos mayor capacidad de elección
y la mayor capacidad de elección es porque aparecieron nuevos paradigmas, nuevas tecnologías y nuevas concepciones sobre la diversidad. Entonces, lo que nosotros hoy estamos en el contexto es cómo se hace la educación nueva en el contexto de la pospandemia. Y yo creo que lo que tenemos que reconocer y encontrar son, como ejemplos de casos exitosos, aquellos casos donde la libertad sea el eje dominante. ¿Qué significa la libertad en este caso? La posibilidad de escoger el tipo de educación mejor ajustado al criterio de las personas. Entonces, hoy nosotros, por ejemplo, podemos encontrar algunos modelos que se están utilizando de lo que se llama educación high flex, que hace una educación híbrida, que es, hay alguna gente que tiene la clase presencial, pero al mismo tiempo esa clase presencial se filma con un nivel de cualidad, con un nivel de micrófono, con un nivel de pedagogía también participativa, para que otra gente que no pueda asistir o no quiera asistir puede participar en la clase, en igualdad de condiciones. Sin lugar a dudas, la igualdad de condiciones no es posible porque unas tienen vivencia de olfato, de olor, de sentir, y desde lo digital, algunas de esas vivencias claramente no existen. Pero en todo caso, lo que tiene que ver es que más que casos exitosos como casos específicos, para mí el éxito tiene que estar dado por la vía de la diversidad y de la posibilidad de la compatibilización de diversas modalidades. Lo híbrido son muchas formas posibles, son muchas combinatorias o permutaciones posibles. Una de ellas es, bueno, que las estudiantes puedan tener en algunos días una educación presencial y en otros días una educación virtual que le permita ajustar sus particularidades. Personas que trabajan tienen unas demandas distintas a personas que no trabajan. Los días lunes puedes tener unas demandas de no asistir y tenerlo en tu casa distintas a que el día miércoles o en los primeros años de los estudios respecto a los últimos, depende de la estructura curricular. Y eso tiene que ver de nuevo con el concepto de diversidad. Pero yo lo que llamo la atención es que el uso de modelos de educación híbrida lo que tiene que tener el particularismo de no responder a tecnologías distintas, presencial o virtual, o sincrónica o asincrónica, o automatizada estilo MOOCs o presencial, sino al escenario de la libertad de la elección. Yo creo que así como previo a la pandemia no teníamos libertad de elección y la única forma era la educación presencial, durante la pandemia tampoco tuvimos libertad de elección porque solo tuvimos un escenario de educación sincrónica, más allá de si le llamamos emergencia, porque obviamente no fue planificada y programada y muchas veces no había los recursos, las capacitaciones o los niveles de conectividad. Bueno, ahora el tema es cómo se estructura esa diversidad posible. Yo planteaba en ese libro que una diversidad híbrida, bueno, tenemos la posibilidad de lo sincrónico, lo asincrónico y lo automatizado. Y eso nos da mayor diversidad, ¿correcto? Pero también la tecnología HyFlex nos está planteando la posibilidad de, en el mismo momento, poder hacer la educación presencial o la educación virtual, en términos de que si uno quiere ir el lunes a clase y participar con el profesor, lo hará, y si no quiere, lo hará a través de forma virtual. Y creo que hacia donde tenemos que avanzar como modelo de casos exitosos son los modelos de la flexibilidad. Aquellos modelos que permitan la opción de las personas, la opción de los estudiantes, la opción de los docentes, sin entrar obviamente en el desorden, porque un modelo educativo, un proceso de enseñanza requiere un determinado orden en su dinámica. Pero yo apuntaría como escenarios de casos exitosos aquellos casos más flexibles. Aquellos casos en los cuales, aún no pudiendo encontrar
la perfección de que todas las personas estén conformes, que todos los aprendizajes sean los mejores, o sea, los mayores niveles de eficiencia, tanto en relación a la satisfacción como en relación a los resultados, creo que es encontrar las opciones sobre la vía de la flexibilidad. Lo híbrido, al final, no es una combinatoria eficiente entre tecnologías presenciales o no presenciales, sino que lo híbrido es la combinatoria más eficiente de libertades posibles. Sin lugar a duda, la libertad es, yo no quiero tener un examen, no, la evaluación hay que hacerla. ¿Correcto? No, yo no quiero que matemática esté en el primer año, quiero que esté en el último año. No, obviamente una estructura curricular de cómo los conocimientos se estructuran. Pero en todo caso es cómo se hace el equilibrio, el acuerdo entre la diversidad y el modelo, entre la flexibilidad y los aprendizajes. Y yo creo que el escenario del éxito está en eso, en la eficiencia. La eficiencia no en términos de insumos y resultados en una forma paretiana, sino también en términos de libertades. O sea, hay una eficiencia de la libertad, hay una eficiencia de el espacio más cómodo para la vida humana, sin que eso implique el sacrificar la búsqueda del resultado. Y yo creo que la tecnología es lo que nos permite un poco más eso. Aquí acabas de tocar varios temas, iba tomando nota. Además, pues obviamente tenemos un beneficio con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es que estamos grabando y por lo tanto podremos revisar con mayor tranquilidad todos los aportes que Claudio nos ha venido haciendo en estos minutos de conversación. Pero una de las cosas que sí me quedan allí y que voy a empezar a utilizar muchísimo es que híbrido no es un equilibrio entre presencialidad y no presencialidad, eso lo dices de una manera bastante clara. Híbrido es esa flexibilidad, esa libertad de escoger, pero bajo unos, llamémoslos valores, principios fundamentales que no podemos transar, entre otras cosas, los aprendizajes, o entre otras cosas, los diseños curriculares. Lo mencionabas a manera jocosa, entre comillas, no, es que yo no quiero examen. A ver, es importante que si está en un proceso de formación, un proceso de educación, enseñanza, aprendizaje o de empoderamiento, pues tenemos que verificar que el esfuerzo que hemos hecho desde nuestras organizaciones realmente está surtiendo el efecto esperado. Que además de respuesta a lo que el Banco Mundial en su informe del 2018 estaba implicando, escolarización sin aprendizaje. Tenemos que verificar que se dé el aprendizaje. Y entonces el híbrido, que no es ese ejercicio de equilibrio entre lo no presencial y lo presencial, entre el uso de tecnología o no uso de tecnología, el híbrido entendido como la flexibilidad, la capacidad de escoger para lograr los aprendizajes, que realmente demos respuesta a esa inquietud de índole internacional, que la misma UNESCO en el informe periódico de los ODS se está expresando continuamente desde hace ya varios años. ¿Cómo vamos? Vamos mal. Inclusive, no sé, Claudio, si tú ya lo recibiste o lo alcanzaste a revisar. La semana pasada, el 8 de septiembre, la UNESCO también publicó un texto sobre el estado del ODS en Latinoamérica. Y pues una de las dudas, de las inquietudes que se están expresando en ese documento es el hecho de que como vamos en Latinoamérica, no vamos a llegar en el 2030 al cumplimiento del ODS 4, Educación para Todos. E inclusive, tú también lo planteabas, ese modelo híbrido, ese equilibrio entre el aprovechamiento ese beneficio de romper esquemas espaciotemporales, pues adicionalmente es buscar ese equilibrio entre la sincronía y la asincronía. Un buen diseño curricular que apunte al logro de unos aprendizajes, pues también debe tener en cuenta que muchos de esos aprendizajes se requieren o se logran de una manera posterior a la recepción de contenidos, de una información, de unos datos, de un conocimiento que perfectamente podemos lograr de manera asincrónica. Entonces, es esa posibilidad que tendríamos de lograr esa flexibilidad, esa escogencia.
Adriana Granda, de la Dirección General Académica, nos coloca en el chat, ¿y esa eficiencia de la libertad sería también para los profesores? ¿Qué le responderías, Claudio, a Adriana que nos coloca eso en el chat? Sí, no solamente porque lo hemos expresado básicamente hacia el beneficiario, y nosotros los que estamos en este lado de la estructura, también tendríamos esa libertad. Y yo creo que sí, digamos, en la medida que hoy reconocemos que la enseñanza no es una mera transferencia de los que saben a los que no saben, sino que Correcto. tiene un espacio colaborativo, un espacio colectivo. El equilibrio de la flexibilidad es para todos los actores del proceso educativo. El proceso educativo en alguna época era visto por Style que era, bueno, si el estudiante no aprende, se le pega, o efectivamente la enseñanza encerrada en el aula. Eran concepciones de donde la cárcel era el aula. Bueno, hoy sabemos que el proceso de enseñanza no tiene por qué ser serio, que puede ser lúdico, que efectivamente no implica una estructura de poder, sino un espacio de colaboración, que el aprendizaje no es la transferencia, sino que es la construcción del conocimiento individual. Y por lo tanto, cuando yo reflexiono de ese tema de la flexibilidad y la libertad y la elección, refiere a todos los actores del proceso educativo. Eh, yo creo que, sin lugar a duda, cómo equilibramos en nuestra sociedad una situación de vida del proceso de enseñanza que tiene unas particularidades sociales y comunicacionales con, al mismo tiempo, la eficiencia de los aprendizajes. ¿Correcto? Cómo hay un esfuerzo y un valor del aprendizaje. Y ese ha sido parte de la tensión y del debate permanente, ¿correcto? Hasta dónde la educación tiene el fin de la construcción de un capital humano o hasta dónde la educación es también un capital social o hasta dónde es una etapa de vida. Yo creo que tenemos muchos fines en la educación y muchos actores en la educación. Y un modelo híbrido en ese sentido es un modelo que busque equilibrar no solo desde una lectura de lo tecnológico, sino desde varias lecturas. O sea, desde las lecturas de la flexibilidad, de la comodidad, de la aceptación, del ser parte de un proyecto de enseñanza. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, los docentes son en este tema. Probablemente también, así como los docentes tienen su espacio corporativo y los estudiantes tienen sus intereses corporativos, al final es cómo se equilibran, cómo se hacen los ajustes en el cual no tengamos una educación endogámica o muy marcada por la mera transferencia, en el cual el docente enseña lo que sabe y es su interés, y no el interés del aprendizaje del estudiante. Pero también donde el estudiante tiene no meramente la comodidad de la espera, la certificación, sino el esfuerzo en la construcción del conocimiento. Yo creo que eso es lo que hace la complejidad de este escenario de la diversidad. Pero yo diría un elemento, y quiero hacer un comentario, ahora estamos todos con que no se va a llegar a las metas de los objetivos del milenio. Y está correcto y está bien que no lleguemos. Durante la década del 70 se desarrolló una perspectiva de la planificación que era la planificación situacional. Las condiciones cambian y no estamos ante una planificación, un Gosplan soviético de la década del 20, en el cual, bueno, los objetivos del milenio tienen que llegar porque han sido fijados en algún papel al año 30. Eso sin duda que es un objetivo loable y necesario. Pero la planificación real es la planificación situacional, la planificación que cambia. Y lo que nosotros tuvimos como humanidad es una pandemia de un golpe brutal. Inclusive ahora estamos en la segunda pandemia, que es una guerra brutal que está habiendo y que está reubicando todas las grandes industrias del sector de la energía. Y no solo de la energía, de la alimentación. Entonces, no es posible pensar
que objetivos en un contexto de una sociedad y una economía y un mundo fijados hace determinados años no sean impactados y que obliguen a reprogramar, a nuevos recursos, a nuevas reingenierías, a nuevas prioridades. O sea, el tema de avanzar hacia la economía verde parece ser una prioridad realmente importante en este contexto mundial, más allá de la contaminación, más allá de los problemas de la guerra. O sea, yo creo que sin lugar a dudas habrá que repensar las Naciones Unidas cómo los objetivos del milenio pueden reajustarse, ¿correcto? Y cómo de alguna forma algunas prioridades. Cuando vemos que el único acuerdo que se hizo en la guerra es el tema de la salida de los alimentos, lo que nos estamos diciendo, bueno, no, tendremos un hambre enorme en el mundo si los grandes graneros, que son desde el siglo XVI y XVII, como ha sido Ucrania, no permiten la alimentación de parte de un mundo que es un mundo donde no existe la autosuficiencia, sino existe la colaboración y la división internacional del trabajo y el comercio. Por lo tanto, es lógico que la planificación de todos los objetivos del milenio se repiensen no en el sentido de una rigidez obligatoria, sino también de la dinámica que lo que es importante es mantener los objetivos más allá de que si no serán en el 30 o en el 35, ¿correcto? Pero en todo caso yo creo que de alguna forma hoy se nos plantea un nuevo debate que es, bueno, asumir, porque si no también vamos entonces a asumir que no hubiéramos tenido, que si el COVID no hubiera existido, llegaríamos al resultado. Bueno, sí, probablemente sí, pero en todo caso no está dentro de la agenda posible el si algo no hubiera acontecido. Aconteció y es cómo sacarle la mejor ventaja. Y la mejor ventaja del COVID ha sido avanzar hacia el reconocimiento de la tecnología. Para mí, aunque volvamos un poco atrás en términos del impacto de la transformación digital, yo creo que ya habíamos dado un camino que no solo es una transformación técnica, es de derechos. El derecho a la conectividad, el derecho al ancho de banda, el derecho al acceso a Internet, el derecho a la información en línea, el derecho a la educación virtual, son derechos. Y lo que nosotros tuvimos durante la pandemia, en las desgracias que hubo, fue al mismo tiempo un avance en derechos. Hemos avanzado en derechos que no los teníamos antes. Y en ese sentido, la pandemia, con toda la desgracia, la muerte y las tristezas que efectivamente han dado para muchas familias y muchas condiciones económicas, también aumentaron algunos derechos que en la región estaban marginados. Mira, Claudio, de verdad que tendríamos que tener muchísimo más tiempo para continuar conversando de estas temáticas. Y ese espacio de conversación lo tendremos en Medellín en la sesión 22 de la Cátedra Internacional que manejamos desde el Foro Permanente de Ciencia de Educación, que es esta temática, es esta temática. Inclusive, pues, algunos de ustedes querrán tener información más específica. Les voy a colocar en el chat el enlace en el cual podremos tener la información de la posible participación, ojalá masiva participación en la sesión número 22 de nuestra cátedra, donde Claudio estará con nosotros, en la cual tendremos la posibilidad de una interacción mayor para seguir avanzando en estas indagaciones, en estas posibles aplicaciones sin dudas. Miren, recordemos que básicamente lo que tendremos serán tres grandes sesiones, tres grandes jornadas en las cuales entregaremos información desde la perspectiva de los expertos. Nos iremos a discutir en 5 líneas de acción que son críticas para el desarrollo de nuestro entorno y por eso la pertinencia de que nos puedan acompañar entre el 6 y el 8 de octubre en la bella ciudad de Medellín, en la que tendremos el placer de volver a interactuar con Claudio y con toda esa sapiencia que tiene detrás. Deberíamos movernos, Claudio, hacia estos modelos eutagógicos, en el cual pues aprendamos, avancemos de acuerdo a nuestro ritmo, nuestras necesidades, en unos parámetros, en unos paradigmas, unas estructuras que aseguren ese logro de los aprendizajes. Y como lo planteabas, puede que para el 2030 no, pero desde el punto de vista prospectivo,
Lo que tenemos es que identificar posibles futuros y hagamos el mejor esfuerzo, lo que esté a nuestro alcance, haciendo la asignación de la mayor cantidad posible de uso óptimo de recursos para buscar el futuro deseable. Claudio, muchísimas gracias. Y a todos los que se Bueno, conectaron durante esta hora, muchas gracias y continuaremos en contacto. A los que se registraron y están en este momento conectados, se les hará llegar la información al respecto de lo que ocurrió durante esta hora. Que tengan un muy buen día y una muy buena tarde para ti, Claudio. igualmente para ti y para todos un gran gusto participar y nos vemos entonces el 6, 7 y 8 de octubre. Muchos abrazos, mucha suerte. Que tengan un muy buen día.